Buenas tardes y bienvenidos todos a esta convocatoria. No parece que estén muy desencaminados aquellos que piensan que para que el sistema que vivimos siga funcionando, necesitamos, al menos en gran parte, vivir y pensar a golpe de telediario. Según esta forma de ver la realidad, ocupará nuestra atención y en no pocos casos nuestro fervor o indignación si un famoso tenista debe vacunarse o no, si las macrogranjas deben ser y estar, si unos comisionistas de mascarillas son más o menos legales, si espiar teléfonos es necesario, y así una larga lista de temas que durante unos días, a lo sumo alguna semana, se llenarán de adjetivos superlativos y maximalistas en un sentido o en su contrario, especialmente por parte de ese grupo humano al que Carlos Taibo tiene, digamos, un especial cariño, que son los tertulianos. Una larga lista de temas, como digo, que de ser considerados enormes y vitales problemas, pasarán en muy poco tiempo al más absoluto de los olvidos. Sin embargo, hay otras cuestiones que están ahí, latentes, y que de vez en cuando, como el Guadiana, vuelven a aflorar porque no son cuestiones fáciles de cerrar, ni por supuesto se pueden ignorar constantemente. El cambio climático podría ser un buen ejemplo, o también, creemos, el tema que nos congrega esta tarde. En Justicia y Paz intentamos acercarnos este curso a esta temática que, para empezar, ni siquiera teníamos claro cómo denominar. España vacía, vaciada, despoblada, rural, hiperurbanizada solo en algunos puntos, y así con todas las derivadas que de estos conceptos surgían. Por cada afirmación que se nos ocurría sobre diferentes particularidades de este tema, saltaban otras tantas preguntas que no éramos capaces de responder. Por eso hemos querido contar esta tarde con Carlos Taibo, para ver si nos ayuda a poner un poco de orden en todo esto. Carlos Taibo, al que muchos conocéis y que ha visitado nuestra ciudad en otras ocasiones, es de esas personas que cuando les llamas, el único problema que puedes tener es que su apretada agenda le sitúe ese día en otro punto de la península o de donde le hayan podido llamar. Y nada más. Sabemos que su actividad intelectual y su militancia él las pone al servicio de la gente, aunque seamos 4 gatos quienes le invitemos. Para su currículum os remito a Internet. Tardaréis un buen rato en ver las publicaciones y temas a los que dedica su tiempo y esfuerzo. Y la razón por la que le hemos llamado y que está hoy aquí es por la reflexión que ha plasmado en su libro titulado Iberia vaciada, despoblación, decrecimiento, colapso. Te cedemos ya la palabra, no sin antes agradecerte sinceramente tu generosidad y todas las facilidades que has puesto para poder estar esta tarde con nosotros. Gracias también al Ayuntamiento que nos ha facilitado este salón, a los trabajadores de esta casa, a Rafa y Nacho de Promoción Solidaria que amablemente nos prestan el servicio de la grabación de este acto, y a todos los que os habéis acercado esta tarde a compartir este rato entre amigos. Bienvenido. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias también a Justicia y Paz, al Ayuntamiento y a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. En el año 2019 me pasó por la cabeza escribir un libro sobre la Iberia vaciada. He contado muchas veces que esa idea surgió porque recibí, en virtud de razones que se me escapan, un buen puñado de invitaciones de lugares de la España vaciada para hablar bien de decrecimiento o bien de colapso. Y como probablemente era inevitable, en los debates posteriores de esas charlas surgieron los problemas de los lugares en los que estábamos, y me pareció entonces, y me sigue pareciendo ahora, que tenía sentido hacer un alto y examinar qué es lo que la perspectiva del decrecimiento por un lado y la teoría del colapso por el otro nos dice sobre los problemas de la Iberia vaciada. El producto es ese libro que acaba de ser mencionado y del que tenéis, por cierto, un puñado de copias
en esas dos sillas junto a la entrada. El libro es también, en otra dimensión, el producto de un sinfín de conversaciones con gentes que habitan en la España vaciada. Conversaciones del cariz más dispar. En el prólogo recupero dos de ellas. La primera se desplegó hace tal vez 15 años, en Valencia, en labios de un andaluz ya jubilado, que mal que bien asumió un relato muy rápido de su vida. Contó que había abandonado su pueblo en Córdoba siendo un adolescente para sumarse al carro, a la vorágine de la ciudad dormitorio, de las naves de las fábricas, de las hipotecas, de los electrodomésticos en Valencia, y que ya mayor había llegado a la conclusión de que hubiera sido preferible permanecer en su pueblo al calor de una vida modesta pero plena. El segundo relato surgió, en este caso, en una de las capitales de provincia de la España semi-vaciada, ahora en labios de una persona originaria de la montaña leonesa, que repitió hasta media docena de veces que quienes habitamos en las ciudades no somos conscientes de la dureza extrema de la vida en esos pueblos perdidos. Las 6 veces intenté replicarles, sin mucho éxito, que yo no estaba defendiendo ontológicamente la vida en el mundo rural, que me estaba limitando a transmitir un razonamiento muy prosaico. Hoy se supone, igual es mucho suponer, que podemos elegir entre vivir en la ciudad o hacerlo en el campo. Pero en el escenario del colapso que intuyo que viene, esas posibilidades van a menguar sensiblemente y no nos va a quedar más remedio que tomar nota de que la vida en el mundo rural exhibe más ventajas de lo que una primera lectura invitaría a concluir. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? Tengo que justificar, creo, de manera muy rápida el título del libro. Hablo de Iberia vaciada. Lo de Iberia tiene su origen en el hecho de que en esa obra se sopesa ciertamente la casuística española, pero también la portuguesa. Lo del adjetivo vaciada, que no voy a defender militarmente, creo que tiene su virtud en la medida en que nos invita a identificar un proceso que en muchos casos lo es de largo aliento, se despliega durante siglos y obliga en paralelo a atribuir responsabilidades de ese proceso, en el buen entendido de que la lista de los responsables es muy larga. En ella se dan cita a señores feudales, obispos, políticos liberales, desamortizadores en el siglo XIX, dictadores en el XX, o agentes de la globalización capitalista en el XXI. En las páginas de esa obra manejo 3 criterios para determinar qué es lo que cabe entender, en este caso, por la España vaciada. El primero de esos criterios creo que queda fidedignamente retratado en este vistoso mapa que publicó hace un par de años la revista Contexto. El mapa utiliza como fuente la situación demográfica de los municipios y dibuja en color oscuro aquellos municipios que pierden población y en colores, en cambio, claros, aquellos que la ganan o al menos que no la pierden. Me interesa extraer 2 conclusiones rápidas de lo que creo que reza este mapa. La primera subraya que ganan población, en sustancia, las costas y las capitales de provincia, en el buen entendido de que hay un debate incipiente en lo que respecta a si no empezarán a menudear las capitales de provincia que también pierden población. El segundo dato relevante llama la atención sobre una paradoja. La España que se desertiza, la España del sudeste, Almería, Murcia, Granada, llamativamente gana población. Y en cambio la España que no se desertiza, la del noroeste, la otra punta, Galicia, Asturias o León, pierde habitantes. Algo que anuncia lo que en el futuro tendrá que ser una corrección que intuyo bien puede ser razonablemente traumática. El segundo de los criterios lo maneja el escritor Sergio del Molino en su libro La España vacía. Es un criterio más burdo, pero al mismo tiempo más pedagógico. Entiende que la España vacía la configuran en sustancia las 2 Castillas, Aragón y Extremadura, más algunos territorios adyacentes, entre los que se cuentan la Galicia Oriental,
la cordillera cantábrica, algunos recintos del Pirineo, el interior del País Valenciano y el norte de Murcia y de Andalucía. Creo que el criterio que acabo de manejar plantea un problema vinculado con algo que se retrata en este mapa. Supongo que reclama un ejercicio de agudeza visual muy notable, pero podéis apreciar probablemente que tanto en La Mancha como en Extremadura hay amplísimas partes retratadas en color claro. Hay muchos municipios que no pierden población. Creo que la clave de explicación remite al hecho de que la cabeza del municipio, el pueblo importante, gana habitantes, pero el resto de ese municipio los pierde, algo que obliga a ratificar el diagnóstico de que también aquí hay un fenómeno de vaciamiento poblacional. El tercer y último criterio, en fin, lo maneja un periodista valenciano llamado Paco Cerdá en un libro titulado Los últimos viaje a la Laponia española. El propósito de Cerdá es identificar el fenómeno de la despoblación o del despoblamiento, que parece que de las dos maneras se puede decir en castellano, en su dimensión más extrema. Al respecto, Cerdá habla de un espacio de nada menos que 65.000 kilómetros cuadrados, que exhibiría una densidad de población solo equiparable en el continente europeo a la que se registra al norte de Suecia y de Finlandia, en Laponia. Estoy hablando, para entendernos, del grueso de las provincias de Cuenca, Teruel, Guadalajara y Soria, más retazos correspondientes a las de Segovia, Burgos, Zaragoza y el interior del País Valenciano. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Sería poco afortunado por mi parte que diese por descontado que tenéis un conocimiento razonable de lo que rezan la perspectiva del decrecimiento y la perspectiva del colapso. Pero infelizmente no dispongo de tiempo para desgranar estos conceptos de manera rotunda, con lo cual no me queda más remedio que apuntar un par de ideas generales. La perspectiva del decrecimiento nos dice en sustancia que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión ingente ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y, en fin, y también, por cierto, sobre los derechos de los miembros de las demás especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en los países ricos del norte opulento inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero tenemos que introducir en paralelo principios y valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son esos principios y valores retratados de manera casi telegráfica? Tenemos que recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la productividad y la competitividad. Tenemos que apostar por fórmulas de ocio creativo, no mercantilizado. Tenemos que repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. Tenemos que restaurar el vigor de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y autogestión. Y, en fin, y por dejarlo ahí, en el terreno individual tenemos que defender la sobriedad y la sencillez voluntarias. Más que proponeros una sesuda definición de colapso, creo que tiene sentido que asuma un ejercicio de aplicación de esa presumible definición y me pregunte cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que emergerá, en su caso, después del colapso.
El primero de los rasgos será una reducción probablemente sensible en el tamaño de la población humana, que se ajustará ciertamente a patrones diferentes según unos u otros escenarios geográficos. En un segundo escalón asistiremos a otra reducción que en este caso afectará a la oferta de energía y dará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos y también y por extensión con el propio comercio internacional. Pensad que según una estimación, en los 2 últimos años, el costo de movimiento de un container, de un contenedor, se ha multiplicado nada menos que por 10 o por 12, con las consecuencias económicas que cabe intuir. En un tercer escalón, el colapso será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso. Doy un paso más, el cuarto, para subrayar que en el terreno económico asistiremos a la manifestación de una vorágine en la que se darán cita el cierre de muchas empresas, una reducción en el crecimiento, la extensión del desempleo, subidas, en fin, en los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve consigo buena parte de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre: ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será sin duda más duro en las ciudades que en el medio rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que tienen a su alrededor superficies agrícolas importantes, que cuentan con agua en abundancia y que exhiben un carácter más bien vetusto y tradicional. Creo que Burgos satisface razonablemente estos requisitos que acabo de invocar. Ratifico el diagnóstico de que el escenario, aún así, será más llevadero en el mundo rural, en el buen entendido de que acabaremos por pagar los platos rotos que se derivan del mal uso de los suelos, de la mecanización, del monocultivo y de la mercantilización de todas las relaciones. Intuyo aún así que infelizmente los problemas del mundo rural no terminarán ahí. He contado muchas veces que hace tal vez media docena de años compartí una mesa redonda en Binéfar, un pueblo de Huesca colindante con Cataluña, con Antonio Turiel, nuestro máximo experto en el llamado pico del petróleo. Siempre que he tenido la oportunidad de hablar de decrecimiento de colapso en comarcas deprimidas, he llamado la atención sobre una paradoja. Serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las que menos dependen de energías y de tecnologías que por definición tienen que llegar de lejos. Probablemente en Binéfar me referí a las ventajas derivadas de la disposición de una vida agrícola razonablemente activa, de agua en abundancia y de una baja densidad de población. ¿Cuál era entonces el problema de la comarca de Binéfar? El problema se derivaba del hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona y en la eventualidad de un colapso general, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos, con lo cual las teóricas ventajas iniciales de estos últimos bien pueden trocarse rápidamente en lo contrario. Va la tercera de mis observaciones. El capítulo más largo y el más denso de ese libro procura explicar qué es lo que yo pienso que conviene hacer con la Iberia vaciada. Es un capítulo que se articula en 4 epígrafes. El primero sopesa lo que conviene preservar, el segundo lo que conviene recuperar, el tercero lo que conviene introducir ex novo y el cuarto y último lo que conviene rechazar. Como quiera que se me guiase por este esquema, la exposición sería muy farragosa. Me vais a permitir que intente rescatar 10 ideas matrices que se expresan en esas páginas. ¿Qué dice la primera de esas ideas?
tenemos que hacer lo imposible por recuperar aquellos elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos que en el transcurso de las últimas décadas han experimentado francas agresiones. He utilizado el verbo recuperar, aunque podría haberme servido del verbo preservar. La impresión general es que esos conocimientos se están perdiendo a marchas forzadas, con lo cual la tarea que invoco es ya no urgente, sino urgentísima. En segundo lugar, me parece que estoy obligado a subrayar que, siendo innegable que la vida en el mundo rural presenta muchos elementos de sinsabores y de dureza, hay en esa vida elementos nada despreciables que dibujan horizontes halagüeños. ¿En qué estoy pensando? En un coste de la vida más barato, en una vivienda más económica, en un medio natural más limpio, en la presencia de espacios tranquilos y silenciosos, en un ascendiente menor de enfermedades como los cánceres y las dolencias cardiovasculares, o en fin, y por dejarlo ahí, en una proximidad entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo. Permitidme que subraye que acabo de invocar 6 datos que no creo que exhiban un relieve menor. Dan cuenta de ventajas innegables de esa vida en el mundo rural, de las que infelizmente no podemos presumir en las ciudades. En un tercer escalón, creo que tenemos que hacer también un esfuerzo inconmensurable para recuperar los muchos elementos de autosuficiencia que marcaron la vida en el mundo rural durante siglos y que infelizmente se han evaporado al calor de la lógica frenética de la globalización. Muchas veces he recordado en los últimos años que, según una estimación, a principios del siglo XX, el 90% de las verduras que se consumían en la ciudad de París se generaban en el entorno de la propia ciudad de París. Si alguien me preguntase cuál es el porcentaje de las verduras que se consumen hoy en Madrid que se generan en el espacio próximo, responderé que probablemente se aproxima a 0. En un cuarto escalón, creo que tenemos que apostar por la recuperación plena de lo que voy a llamar concejos abiertos, a sabiendas de que el término es un genérico y que la expresión del concepto puede asumir otras formulaciones verbales. Los concejos abiertos son, tal y como yo los percibo, espacios asamblearios que desde la lejana Edad Media han tomado decisiones sobre los bosques, sobre el volumen deseable de ganado o sobre el agua. Los concejos, bien lo sabéis, en muchos casos siguen existiendo, aunque las más de las veces muestran una realidad cadavérica. En quinto lugar, y en paralelo con lo anterior, hay que revitalizar los espacios comunales frente a los derechos de la propiedad privada. Los espacios comunales históricamente han permitido forjar economías no dependientes, con formas de propiedad social que buscan la cohesión, que han alentado la diversificación de los cultivos, el despliegue de formas colectivas de irrigación y de aprovechamiento del monte, y han procurado buscar una relación armoniosa con el medio natural. En sexto lugar, la apuesta principal tiene que serlo en provecho de la agroecología, que de nuevo acarrea en una dimensión central la recuperación de muchas prácticas autóctonas perdidas. Al calor de la agroecología se trata de restaurar la diversidad, de multiplicar el número de las especies cultivadas, de conservar el agua y los nutrientes, de evitar el deterioro de los suelos, frente a lo que acarrea la agricultura industrial al uso, que precisa maquinaria, combustible, abonos, herbicidas, fitosanitarios, invernaderos, sistemas de riego, variedades de alto rendimiento y antibióticos. Doy un salto más, el séptimo, para reivindicar el despliegue de energías renovables, en la conciencia de que no son una solución mágica para nada y que no tienen un carácter plenamente limpio. Sabéis que en los últimos tiempos se ha registrado entre nosotras un activo movimiento de contestación, por ejemplo,
de lo que suponen los parques eólicos. Hay mucha gente sorprendida al respecto y que se pregunta cómo es que quienes de siempre habéis defendido las energías renovables os oponéis a estos parques. Las razones creo que son fáciles de enunciar. En muchos lugares configuran agresiones sin cuento contra hábitats naturales muy delicados. Suponen la preservación de un esquema en virtud del cual el mundo rural sigue abasteciendo de energía a las ciudades y a las grandes industrias, pero por encima de todo impiden que hagamos la pregunta principal, que no es otra que la relativa a cuánta energía precisamos. Si se nos ofreciese la oportunidad de responder racionalmente a esa pregunta, a buen seguro que necesitaríamos mucha menos energía que la que hoy nos ofrecen y podríamos prescindir de muchas de estas parafernalias. En octavo lugar, tenemos que apostar por fórmulas novedosas de ordenación del territorio que tal vez, en algunos casos, reclamen engordar determinadas capitales comarcales. En muchos, y por otra parte, nos obligarán a trabajar en el horizonte de las bioregiones que exhiben rasgos comunes que permiten romper con atavismos derivados de fronteras políticas y militares artificialmente trazadas. Doy un salto más, el noveno, para rechazar lo que significa la agroindustria. Esta última no se desarrolló para mejorar la calidad y la cantidad de los alimentos, sino para aumentar la productividad, el rendimiento y el beneficio empresarial en el corto plazo. Como tal, ha supuesto agresiones sin cuento contra los bienes comunales, ha provocado daños irreparables en los suelos, ha diezmado un sinfín de recursos renovables y ha propiciado el asentamiento de procesos que, como el mal uso de los suelos, la mecanización y el monocultivo, se hallan visiblemente fuera de control. Cierro este decálogo con el recordatorio de un puñado de fenómenos que conviene rechazar: la destrucción de los bosques, las lamentables políticas que se han seguido en relación con el agua, el acaparamiento de tierras por los fondos de inversión, los intermediarios, como no las macrogranjas, los proyectos faraónicos vinculados con el ocio y el juego, o en fin, las ilusiones que se derivan de una industrialización y una tecnología presuntamente liberadoras en escenarios lastrados en muchos casos por un turismo escasamente racional y respetuoso. Voy a por la cuarta de mis observaciones, que en el fondo obedece al propósito de recuperar algunos de los conceptos que acabo de manejar para intentar extraer algunas conclusiones prácticas. Voy a formular al respecto 5 apreciaciones. ¿Cuál es la primera? En los últimos años he recibido un puñado de invitaciones para acudir a hablar sobre decrecimiento o sobre colapso a la provincia de Zamora, que es una provincia clásica de la España vaciada. En una primera aproximación, la provincia de Zamora está bien dotada en términos de infraestructuras de transporte. El territorio lo surcan numerosos kilómetros de autovías. Desde hace unos años, los zamoranos y las zamoranas, los habitantes de la capital, pueden personarse en Madrid en 1 hora y 10 minutos gracias a un maravilloso tren de alta velocidad. Y desde diciembre pasado pueden hacer otro tanto con Galicia. ¿Cuál es entonces el problema? Esas infraestructuras de transporte exhiben una manifiesta condición de clase. Son muy útiles para aquellas personas que disponen de un automóvil o cuentan con dinero para pagar un comúnmente caro billete de un tren de alta velocidad. Quienes no se benefician de estas dos condiciones, parto de la presunción que me parece razonablemente certera de que han perdido al calor de la irrupción de estas infraestructuras. Propongo un segundo ejemplo. En algún momento de la segunda mitad del siglo XIX, un planificador de vocación centralista se propuso desplegar una fórmula aplicada al sistema ferroviario español. Se trataba de garantizar
que de todas y cada una de las capitales de provincia saliese al menos una vez al día un tren que comunicase directamente, sin transbordos, con Madrid. Esta norma se ha mantenido en vigor hasta hoy con una única y simbólica excepción: Teruel. Uno acude hoy a la estación de tren de Teruel y puede subir a un tren que lo conduce a Zaragoza para, a continuación, transbordar a otro que lo lleva a Madrid. O puede desplegar la misma jugada por el sur a través de Valencia. Creo, lo acabo de decir, que el fenómeno que me ocupa tiene un relieve simbólico interesante. Sabéis, a buen seguro, que desde hace años opera en la provincia de Teruel un movimiento muy activo que se hace llamar Teruel Existe. Tiempo atrás, alguna de las modulaciones de ese movimiento reivindicó la construcción, el aprestamiento de un tren de alta velocidad que comunicase Teruel con Madrid. Pensé siempre, y lo pienso ahora, que era una auténtica barrabasada social y medioambiental. ¿No será mucho más interesante que los recursos faraónicos que reivindica la construcción de ese tren de alta velocidad se volcasen en la mejora de las comunicaciones internas en la provincia de Teruel o en las comunicaciones de esta última con las provincias de los alrededores? Voy a por un tercer caso. En julio del año pasado, casi hace 12 meses, tuve la oportunidad de presentar este libro en Daroca, un pueblo de la provincia de Zaragoza, distante un centenar de kilómetros de la capital aragonesa. Por lo que me explicaron, hasta hace algo así como una década, la comunicación por carretera entre Daroca y Zaragoza era muy deficiente. Se tardaba casi un par de horas en hacer los 100 kilómetros correspondientes. Desde que irrumpió, sin embargo, lo que creo que se llama la autovía Mudéjar, que comunica Zaragoza con Teruel y que pasa muy cerca de Daroca, las comunicaciones con la capital aragonesa mejoraron sensiblemente. Ahora se tarda una hora en llegar. ¿Cuál ha sido la consecuencia mayor de este cambio, aparentemente para bien? Cada vez es más numeroso el ejemplo de los darocenses que acuden a trabajar a hora temprana en su automóvil a Zaragoza para regresar por la tarde. ¿Era esto lo que se buscaba? Entiendo que la lógica más elemental apuntaba a que lo que se trataba era de acrecentar la autonomía de la comarca de Daroca y no su dependencia con respecto a Zaragoza. Mucho me temo que esto es un ejemplo de libro de las disfunciones que generan las parafernalias de transporte. Doy un paso más, el cuarto, para recordar que hace algo así como año y medio, las autoridades portuguesas señalaron, creo yo que con un criterio respetable, que su prioridad mayor en términos ferroviarios no era prestar una línea de alta velocidad que comunicase las dos capitales peninsulares, Lisboa y Madrid, sino mejorar las comunicaciones de Portugal con Galicia. Si alguien me pregunta qué pienso de ese proyecto, diré que me parece, acabo de sugerirlo, respetable, en el buen entendido de que me veo en la obligación de formular dos observaciones. La primera subraya que si la mejora de las comunicaciones entre Portugal y Galicia reclama de nuevo parafernalias, como trenes de alta velocidad, autovías y autopistas, no acabo de verlo claro. Me interesa más, mucho más, la segunda de mis apreciaciones, que asume la forma de una pregunta. ¿Qué es lo que esa apuesta de las autoridades portuguesas acarrea en términos del escenario característico del Portugal vaciado? Para entendernos, el Portugal vaciado es el Portugal del interior, el Portugal que no se asoma al litoral. Probablemente sabéis que en España, hasta hace 40 años, existió un tren que discurría entre Gijón y Huelva por la llamada Vía de la Plata y que tenía, al menos en una primera lectura, el propósito bien decoroso de articular comarcas que tradicionalmente hemos descrito como deprimidas. Ese tren desapareció hace 4 décadas. En Portugal, en el interior, no ha habido nunca algo similar. Nunca ha existido un tren que discurriese de norte a sur o de sur a norte por el Portugal del interior.
Mucho me temo que la apuesta de las autoridades portuguesas no hace sino ratificar la marginación del Portugal del interior, del Portugal vaciado, como lo hacen la mayoría de las apuestas de las autoridades españolas. Voy a por el quinto y último relato que anunciaba, que en este caso tiene un carácter casi personal. Hace media docena de años me invitaron a dar 3 charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato de la Galicia rural. En cada uno de los salones de actos tomaban asiento un centenar de adolescentes. En la primera de esas charlas se me ocurrió, no sé por qué, y repetí la jugada en las otras 2, preguntar cuántos de esos adolescentes que tomaban asiento en aquellos salones de actos tenían algún conocimiento, siquiera fuera somero, de las faenas agrícolas y ganaderas. Recuerdo vivamente que en cada salón de actos levantó el brazo un único alumno, en los 3 casos, por cierto, varones. Llegué a la conclusión, claro, de que no tenía ningún sentido formular esa pregunta en Madrid o en Barcelona. No sabemos absolutamente nada de las faenas agrícolas y ganaderas. 4 meses después, me invitaron a participar en una mesa redonda sobre soberanía alimentaria en Albacete. Y escuché con mucho interés la intervención de un hombre de mi edad que se presentó orgullosamente como un campesino. Dijo: yo no soy un agricultor, soy un campesino. Lo de agricultor remite a la lengua tecnocrática de la política agraria común de la Unión Europea. Me reencontré, por cierto, con él el mes pasado en un pueblo de Nuevo de Albacete y me corrigió, dijo que era un aprendiz de campesino. Bueno, que de la corrección. En un momento determinado señaló que en su pueblo, 400 habitantes, lo último que los padres deseaban para sus hijos era que porfiasen en mantener las actividades agrícolas y ganaderas. Se me encendió entonces en la cabeza una bombilla que exhibía una dimensión saludable y otra que no lo era. Llegué a la conclusión de que probablemente entre esos adolescentes que tomaban asiento en los salones de actos de esos institutos de la Galicia rural, había bastantes más que disfrutaban de un conocimiento cierto de las faenas agrícolas y ganaderas. Lo que ocurría es que les daba vergüenza confesar ese conocimiento. El escenario era halagüeño en la primera dimensión, el conocimiento estaba, pero claro, las posibilidades de que brotase en plenitud eran muy reducidas. En aquellos meses, en virtud de circunstancias casuales, cayó en mis manos un libro que estudiaba los manuales que se empleaban en el sistema educativo español en el primer tercio del siglo XX. Había una asignatura omnipresente: horticultura. ¿Qué hemos hecho para perder tan rápidamente conocimientos vitales en el escenario del colapso? Hay quien recuerda que tal vez nos van a sacar de la estacada esos denostados inmigrantes procedentes de zonas agrícolas de América Latina o del África subsahariana que conservan un conocimiento precioso que en nuestro caso probablemente se ha diluido en la nada. Voy a por la quinta y penúltima de mis observaciones, que me aconseja rescatar 4 discusiones que creo merecen un tratamiento singularizado. ¿Cuál es la primera? La primera es la discusión sobre la despoblación o el despoblamiento. Debo confesaros honestamente que no sé qué hacer con esta discusión. ¿Por qué? Porque creo que hay 3 respuestas que suscita, de tal manera que las 2 primeras me parecen respetables y la tercera se me antoja manifiestamente deleznable. La primera de esas reacciones la he escuchado con alguna frecuencia en la Iberia vaciada, en labios de personas que mal que bien dicen: el problema no es la despoblación, el problema será la repoblación, sobre todo si se produce conforme a criterios erráticos y de manera salvaje y repentina. La segunda de las respuestas es la que entiendo que en el fondo inspira el decálogo que os transmití antes. Viene a decir: claro que hay un problema de despoblación que conviene atajar, pero hay que medir puntillosamente cómo lo hacemos, y al respecto es vital que optemos
por la autosuficiencia, la agroecología, los bienes comunales o los concejos abiertos. La tercera y última de las reacciones es la que interpreto yo inspira los circuitos oficiales. Concibe este problema como una cuestión meramente contable. Se trata de llevar gente al mundo rural. Muchas veces he escuchado en esos pueblos perdidos que lo que más añoran es que una gran empresa instale en el municipio correspondiente una fábrica y cree numerosos puestos de trabajo. Aunque excepciones, a buen seguro que las habrá, lo normal es que el número de puestos de trabajo generados esté muy por debajo de las expectativas y que la mayoría de ellos acaben en manos de gente que llega de fuera y dispone de una formación especializada. Por no hablar de los problemas medioambientales que las más de las veces llevan consigo esas empresas. Otra de las discusiones que bebe de esta tercera respuesta es la relativa al teletrabajo y sus efectos. Sabéis que al calor de la pandemia, un número indeterminado de personas han decidido abandonar las ciudades para pasar a vivir en el campo, comprando una casa, alquilándola o adecentando la vivienda de sus antepasados. Aunque excepciones, de nuevo, a buen seguro las habrá, tengo la impresión de que rara vez estas gentes mueven el carro de los concejos abiertos y de los espacios comunales. Sospecho que lo común es que ni siquiera tiren para arriba el consumo local. Estoy viendo que los sábados por la mañana cogen sus automóviles y se trasladan a la capital de provincia a adquirir la compra en una gran superficie. En fin, si quiere uno buscar algún ejemplo extremo de este tipo de prácticas, no estará de más que os recuerde que durante la pandemia el Ministerio de Defensa español manejó, y creo que no ha descartado por completo, el horizonte de trasladar cuarteles enteros a la España vaciada. Creo que no preciso recordaros lo que esto puede tener que ver con los concejos abiertos y los espacios comunales. El segundo debate, interesante, me obliga a transmitiros alguna idea rápida sobre los efectos del colapso en el escenario propio de la península ibérica. Al respecto estoy en la obligación de subrayar que el panorama no pinta bien. ¿Por qué? Porque los antecedentes son malos. De la mano de la lamentable apuesta gubernamental por las parafernalias de transporte, de la baja producción autóctona de materias primas energéticas, del alto consumo de petróleo y, en fin, de esa espada de Damocles que opera en la trastienda y que se llama deuda. Lo suyo es que el cambio climático golpee con fuerza en la mitad meridional de la península ibérica, en las costas del Mediterráneo y en 3 de los archipiélagos: Baleares, Canarias y Madeira. El pronóstico más extendido, aunque controvertido, sugiere en cambio que en la mitad septentrional podría producirse una estabilización o incluso un descenso de las temperaturas. La tesis que se maneja al respecto, y que repito que es controvertida, sugiere que el deshielo del Ártico podría terminar con la llamada corriente del Golfo, que tiene un efecto elevador de las temperaturas en las costas de Portugal, de Galicia y en menor medida, pero también de la cornisa cantábrica. Con lo cual los efectos más lacerantes del calentamiento no se harían valer en este espacio geográfico. Lo suyo, en fin, que asistamos a una versión local de esa vorágine económica negativa que antes intenté retratar y que en nuestro caso asumiría la forma de quiebra de empresas, explotación laboral, empobrecimiento, crisis financiera, desnutrición, deterioro de la sanidad y descrédito general de las instituciones. Va el tercer debate que quiero rescatar. No sé si lo que me ocurre a mí os pasa a vosotras y a vosotros. Yo acabé tan agotado de informaciones sobre la pandemia que decidí suspender cualquier juicio firme al respecto. Pocos estudios me parecieron relevantes en lo que se refiere a la condición de la pandemia. Uno de ellos, que me interesa rescatar ahora, cayó en mis manos de la mano de un artículo publicado a principios de mayo de 2020
en el diario barcelonés La Vanguardia. Lo firmaba un periodista llamado Joaquín Luna, que terciaba en un debate que en aquel momento disfrutaba de cierto predicamento. ¿Cómo podíamos explicar que entonces, principios de mayo de 2020, dos países de la Unión Europea, Grecia y Portugal, exhibiesen niveles de presencia de la pandemia significativamente menores que los registrados en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en España o en Italia? El periodista echaba mano de una estimación estadística muy esclarecedora. En aquel momento, en la Extremadura española, 1.060.000 habitantes, se contabilizaban casi 500 muertos de resultas del coronavirus. En el Alentejo portugués, la región colindante, 760.000 habitantes, con un hábitat natural muy similar al extremeño, en aquel momento se contabilizaba un único fallecido. Convendréis conmigo en que la diferencia era muy llamativa. El periodista escarbaba en algunas explicaciones de carácter político que, creo yo, tenían un relieve muy limitado. Recordaba, por ejemplo, que en Portugal la oposición parlamentaria había respaldado genéricamente las medidas arbitradas por el gobierno para hacer frente a la pandemia. Creo yo que difícilmente esto es una explicación central de por qué entonces los resultados eran tan dispares. Y sin embargo, el autor del texto buceaba en dos explicaciones que remitían a lo que llamaré los mecanismos de defensa naturales de las sociedades comunitario tradicionales. El primero de esos mecanismos recordaba que en esas sociedades no existen residencias de ancianos. Mucho es decir que no existen. Quedémonos con que su presencia es significativamente menor. En las sociedades comunitario tradicionales, los viejitos y las viejitas suelen vivir y morir en sus hogares, con una carga que, bien lo sabéis, recae de manera abrumadoramente mayoritaria sobre las mujeres. No preciso recordaros, me parece, que buena parte de las víctimas mortales en el inicio de la pandemia se registraron en las residencias de ancianos. La segunda explicación apunta que en las sociedades comunitario tradicionales las gentes suelen recelar del sistema sanitario y procuran rehuir, con lo cual probablemente se abrió camino una suerte de autoconfinamiento espontáneo mucho más eficiente que el confinamiento oficial, jerarquizado, represivo y autoritario por el que se inclinaron los gobernantes. Este debate que recupero ahora creo que tiene un hito interesante en una discusión que bebe de un pronóstico que 2 años atrás disfrutó de muchos apoyos. Se dijo a menudo: el continente en el que la pandemia se va a cebar es África. No parece que haya sido así. Pongo por delante un cauteloso no parece para ser consecuente con mis dudas. Es verdad que en África hay alguna explicación convencional que daría cuenta de las dificultades de expansión del coronavirus. La edad media de la población, sin ir más lejos, es significativamente más baja que la que se registra en Estados Unidos, en la Unión Europea o en el Lejano Oriente. Pero quiero creer que la condición comunitaria tradicional de muchas de las sociedades africanas ha operado de nuevo como un freno eficiente ante la expansión de la pandemia. Recupero un cuarto y último debate, que en este caso me obliga a referirme de manera singular a las mujeres. La tesis principal que defiendo en ese libro señala que a los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres que se registran en todo el planeta, en el caso de la Iberia vaciada y de otros espacios similares, hay que agregar una marginación que se manifiesta en forma de un débil acceso a la propiedad, de niveles de alfabetización menores, de salarios más bajos y de una propensión manifiesta a migrar hacia las ciudades. El escenario que tengo en mente me parece que lo ha retratado mucho mejor María Sánchez en un libro titulado Tierra de Mujeres. Permitidme que lea un párrafo, porque es esta la historia de nuestro país y de tantos, mujeres que quedaban a la sombra y sin voz, orbitando alrededor del astro de la casa, que callaban y dejaban hacer, fieles, pacientes, buenas madres,
limpiando tumbas, aceras y fachadas, llenándose las manos de cal y lejía cada año, sabedoras de remedios, ceremonias y nanas, brujas, maestras, hermanas, hablando bajito entre ellas, convirtiéndose en cobijo y alimento, transformándose con el paso de los años en una habitación más que no se hace notar, en una arteria inherente a la casa. Si el mundo rural, aún con todo, agrego yo, se mantiene en pie, ello ha sido en buena medida gracias a sus mujeres, al trabajo de cuidados y con él a su empeño en el mantenimiento de la vida. Sexta y última de mis observaciones, en forma de 4 conclusiones. ¿Cuál es la primera? Estoy obligado a formular una pregunta ineludible. ¿Vamos a conseguir evitar el colapso? En mi intuición, subrayo que se trata de una intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del fenómeno y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, sin embargo, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar en el tiempo esa manifestación, no acaba de convencerme. Al respecto, he invocado muchas veces el título de una obra moderadamente jocoso de un norteamericano llamado John Michael Greene. En una imaginable traducción castellana, el título de ese libro rezaría «Colapse ahora y evite aglomeraciones». La tesis principal de Greene es: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿por qué no ponemos ya empeño en construir los rasgos propios de la sociedad posterior al colapso? Ahora que todavía el cambio climático no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recuerdo de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado han tenido consecuencias saludables en lo que hace a la desjerarquización, a la ruralización y a la autonomía local, y desde la intuición, en fin, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que arrastramos en lo que se refiere a la propiedad privada y a la deuda. ¿Cuál es la segunda de mis conclusiones? He subrayado muchas veces que hay que prestar atención a una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo central de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto que hemos alcanzado? ¿O, por el contrario, obtendríamos ventajas francas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de sinrazón de nuestras sociedades? Muchas veces he sostenido en los últimos años, a buen seguro lo he hecho también aquí en Burgos, que las fuerzas políticas emergentes y algunas de las no tan emergentes promueven discusiones interesantes relativas a la condición del régimen en que estamos insertas, pero infelizmente poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes o en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿Qué es lo que tengo en la cabeza, en cambio, cuando me refiero al sistema? Todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. El capitalismo, el trabajo asalariado, la mercancía, la alienación, la explotación, la plusvalía, la sociedad patriarcal, las guerras imperiales, la crisis ecológica, el propio colapso. Siempre que enuncio esta retahíla de sustantivos, procuro recuperar uno: plusvalía. No tengo ahora en mente, como podéis imaginar, ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando antes bien en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la fuerza de trabajo y obtienen el beneficio. Hace unos años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo que daba en el clavo. Decía:
Tú que estás tan preocupado, tan indignado, tan inquieto por la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. Lo de la corrupción es un fenómeno inquietante, probablemente sistémico, pero la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo asignamos a discutir sobre la corrupción y cuánto dedicamos a la plusvalía? El panorama es literalmente desolador. Voy a por la tercera de mis conclusiones. Últimamente me da por confesar que tengo la impresión de que cuando hablo de estas materias en público, la mitad de los asistentes piensan que soy un optimista patológico y la otra mitad estiman que soy un pesimista desaforado. Y yo no creo que precise aclarar que digo lo mismo para los unos y para los otros. Sospecho que al respecto tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo estoy contando. Me vais a permitir que formule una reflexión que incorpora lo que voy a llamar un optimismo moderado, y que bebe de dos datos. Uno, que remite a algo que puede ocurrir en los países ricos del norte, y otro que da cuenta de una realidad ya consistente en los países del sur. El primero de esos datos conduce a una pregunta. Cuando las señales anunciadoras del colapso sean cada vez más claras, probablemente ya estamos en este momento, ¿cómo vamos a reaccionar en los países ricos del norte desarrollado? ¿Por qué habríamos de descartar la posibilidad de que sectores enteros de la población apuesten con rotundidad por opciones de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo y en la solidaridad? Cuando enuncio esta tesis, lo que tengo en mente en singular son esos grupos de apoyo mutuo que germinaron 2 años atrás en los momentos iniciales de los confinamientos. ¿Por qué me interesan? Por varias razones. La primera es la menos importante, tiene un carácter casi filológico. Muchos de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra empíricamente que hay numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz del codazo más descarnado. La segunda razón, más importante, me obliga a subrayar que en la mayoría de los casos, y hasta donde llega mi conocimiento, que admito que es limitado, esos grupos los articularon gentes de a pie, y no activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Eran gentes de a pie, honestamente preocupadas por los problemas que atenazaban a sus vecinos o vecinas. Agregaré, en tercer lugar, que en esos grupos había una franca preponderancia, no podía ser de otra manera, de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres se hallan siempre un paso por delante, o casi siempre. ¿Cuál es el otro gran factor que me invita a alimentar un optimismo mesurado? Creo que en muchos espacios en los países del sur perviven con fortuna culturas precapitalistas, que en algunos de ellos se están fusionando con proyectos anticapitalistas. Entiendo yo que esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, desde hace un cuarto de siglo en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, y desde un periodo de tiempo más cercano, en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos y emplazada al norte de Siria, al amparo de lo que se ha dado en llamar el confederalismo democrático. En esos dos escenarios han cobrado cuerpo economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un singular empeño en preservar sabidurías ancestrales y que han mantenido una relación respetuosa con el medio natural. Me parece que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. Voy a por la cuarta y última conclusión. Últimamente me da por formular 2 recomendaciones.
La primera sugiere que estaría bien que en el lugar más próximo del escenario de nuestra vida realizásemos un estudio serio de cuáles son las consecuencias previsibles del colapso. No sé si ese escenario, en vuestro caso, es la ciudad de Burgos, o la comarca de Burgos, o la provincia de Burgos. Pero la realización de esa tarea puede iluminar de manera interesante lo que tenemos que hacer en el futuro. Hace unos meses estuve presentando ese libro en Palencia y en un momento determinado señalé, como lo he hecho, por cierto, hoy aquí en Burgos, dado que entiendo que la textura de estas dos ciudades en lo que hace a la circunstancia que hoy me ocupa es bastante similar, que el panorama en relación con el colapso no era particularmente negativo. Encrucijada de caminos, superficies agrícolas importantes en los alrededores, agua en abundancia, carácter más bien vetusto y tradicional. Pero alguien entre el público en Valencia levantó el brazo y me hizo conocer algo que yo no sabía. Valencia es la capital de provincia española que más depende, en términos de fuerza de trabajo, de la industria del automóvil. Y esto, claro, echaba abajo todos mis argumentos eventualmente optimistas, porque a buen seguro que en el escenario del colapso la industria del automóvil se va a venir abajo. ¿Cuál es la otra recomendación? Yo sugiero que a la hora de analizar todos los procesos que tenéis delante de los ojos, del cariz más diverso, os pongáis las lentes del colapso y penséis qué está llamado a ocurrir con esos procesos al calor del colapso. Pongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir. Yo soy gallego. Desde que era jovencito he escuchado que la gran tragedia de la vida económica y singularmente de la vida económica rural gallega es el minifundio. Vaya por donde en el escenario del colapso el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es, por definición, la antítesis del monocultivo. Hace unos meses presenté este libro en Jaén y yo le pregunté a los amigos y a las amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Estas son preguntas que tenemos que empezar a hacernos de manera cruda. Y me parece que en el momento en el que estamos no tengo que justificar esta afirmación. Tengo, en fin, la sospecha de que muchos conceptos que en el pasado nos han servido para lidiar con estas discusiones y que mal que bien han ordenado nuestros conocimientos van a dejar de sernos útiles. Siempre que me refiero a esto, y permitidme que termine con la broma consiguiente, recuerdo que alguien me contó que a finales de la década de 1990 en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos pensaban lo primero, los otros sostenían lo segundo, pero lo cierto es que el albanés permanecía callado hasta que en un momento determinado, cuando la conversación había bajado visiblemente de tono, se escuchó su vocecita que se limitó a decir: en Albania no hay cines. Esta discusión tan interesante sobre si la película se puede proyectar o no en mi país pende de un elemento material que, para bien o para mal, no opera sobre el terreno. Creo que en los años venideros tendremos que repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando alguien dé por descontado, por ejemplo, que inexorablemente aparecerán maravillosas tecnologías que nos permitirán resolver todos los problemas, sin dar cuenta al mismo tiempo de dónde va a salir la energía llamada a permitir que esas energías se muevan. Gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Tenemos 20 minutitos, a las 9 menos 5 tendremos que desalojar el salón. Gracias por la luz.
Esther tiene un micrófono que podremos... Y mira, en los dos lados, en las dos escaleras, tenemos un micrófono para poder... Sabéis que el formato de la conferencia tiene virtudes, pero también tiene limitaciones, lo que nos obliga a que las intervenciones, por favor, pues sean necesariamente breves. Por cierto, Carlos, ¿cómo podemos conseguir alguno de los libros que has traído? Pues son todos a 10 euros, colocar un billetito. La tarea es complicada, pero bueno. Pues están a vuestra disposición. Hacemos un par de intervenciones y... Yo sigo sin ver absolutamente nada, porque esa luz, la de arriba, me deslumbra. Las laterales. Las luces laterales son las que deslumbran. Los focos. Bueno, lo puedo superar, El colapso de la luz, eso. ¿Qué periodo medio podrías indicar en tiempo que puede llegar a la teoría del colapso? ¿Qué tiempo estimado? A ver, si esa pregunta me la hubieras formulado hace medio año, yo me habría acogido a una tesis que sugiere que el colapso no es para dentro de 100 o 150 años, sino que el periodo crítico que tenemos que sopesar es el que separa el momento en el que estamos del año 2050. Pero tengo la impresión de que los procesos se están acelerando de manera muy inquietante, de tal forma que si alguien quiere afirmar que estamos ya en el colapso, no me parecería que fuese un argumento descabellado. Lo digo de otra manera. Si alguien hace 3 años me hubiera preguntado si yo creía firmemente que se iba a producir un colapso general, yo hubiera respondido que sí, en el buen entendido de que habría agregado que en virtud de mi edad yo probablemente no lo iba a ver. Hoy esto ya no me parece tan evidente. Y no es que yo haya rejuvenecido de manera repentina, sino que los datos empiezan a acumularse de manera lenta. Quien piense que las subidas operadas en las últimas semanas en los precios de los combustibles y de los alimentos son un producto de la guerra de Ucrania, se está equivocando de manera palmaria. Remiten a un proceso muy anterior y mucho más grave. Con lo cual, intuyo que yo mismo me he equivocado cuando hablaba del colapso como algo que podía ocurrir en el futuro. Hoy me siento más reconfortado, bueno, no es la expresión más adecuada, en la idea de que el colapso es esto en lo que ya estamos. Por allá. Al fondo, sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntaros qué opciones puede haber en pueblos que antes vivían con 4 cositas, por decir, 4 animales y tal, y ahora mismo pues casi se han hecho 3 parcelarias y lo manejan entre 2 o 3. ¿Qué posibilidades o quién puede ayudar a emprender un poco que se pueda llegar a vivir en pueblos que no hay mucha vida, diríamos, ¿no? Por el momento, para poder arrancar otra vez una forma de vida? Y luego también quería preguntar sobre qué te parece, o qué te parece, sobre lo que has dicho del colapso y tal, de los precios que creo que estamos ya en el colapso, porque ahora mismo si sube la luz tan feroz y sube la gasolina tan feroz, tiene que subir todo, o ya ha subido la mayor parte, en unas condiciones que no va con los sueldos. O sea, digamos, es un embudo, en lo que yo veo, un embudo que va asfixiando a la economía pequeña, por lo menos diríamos, ¿no? Nada más, muchas gracias. Tengo la certeza de que no dispongo de conocimientos mayores que los tuyos para responder a la primera pregunta. Por
formulo aún así 3 apreciaciones. La primera, tenemos que tomarnos en serio lo de los espacios comunales y desgajarlos de la lógica de la propiedad privada y de los intereses de las grandes empresas. Infelizmente, quienes parecen dispuestos a asumir esta tarea, en la mayoría abrumadora de los casos, hasta lo que yo creo saber, no son los habitantes autóctonos de estos pueblos, sino en el mejor de los casos los neorurales, gentes que llegan de fuera con una conciencia distinta, con una perspectiva de acción colectiva. Segundo, de los datos. Antes he mencionado algo, de manera muy rápida, sobre lo que quiero volver. En un momento determinado apreciaréis que dije: el colapso se puede llevar de un plumazo muchos de los problemas que arrastramos en materia de propiedad privada y deuda. ¿Por qué? Porque en buena ley, y si me atengo a la teorización que antes transmití, el colapso va a ser un golpe muy fuerte que padezcan las estructuras de poder tradicional, de tal manera que los mecanismos represivos que han ido desplegando con el paso de los siglos van a experimentar, si no una desaparición plena, sí una quiebra. Y esto va a hacer que un problema que has hecho muy bien en invocar, una parte de las propiedades están en manos de 2 o 3 personas, empieza a ser cuestionado, porque quienes disponen de esas propiedades no van a contar con los aparatos judiciales y represivos correspondientes. Algo que, de nuevo, redunda en provecho de la idea general de que no todas las consecuencias del colapso van a ser negativas. Tercero y último, yo no quiero ocultar lo que interpreto que es la realidad, lo que se nos echa encima es muy inquietante. Sé, de cualquier manera, cuál es la terapia que permitirá mitigar los problemas. Pero debo agregar que nuestros gobernantes no parecen tomar nota ni de lo primero, el carácter inquietante, ni de lo segundo, la terapia. La terapia consiste en 3 cosas. 1, frenos en el crecimiento. Salir de las ilusiones ópticas del crecimiento económico. 2, redistribución radical de la riqueza, de tal manera que nadie quede al margen. Y 3, apuesta orgullosa en provecho de proyectos de carácter colectivo frente al individualismo lacerante que caracteriza nuestras sociedades. Estas 3 cláusulas en realidad configuran una manera de resumir lo que entiendo que se puede afirmar de manera más rápida. Tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Y esto no es sino una consecuencia de imponer las lentes del colapso a la condición de la mayoría de los problemas que arrastramos. Por aquí, Esther. Buenas tardes. Cuando habla de colapso, parece hablar de un fenómeno no muy agradable, evidentemente, pero parece ordenado. En ningún momento me ha parecido oírle hablar de guerra, que no sé, parece como que sería el colapso más, no sé decir, obvio, pero por lo menos el que ha vivido hasta la humanidad. Supongo que tiene buenas razones para ello, pero no se puede explicar algo con estas cosas. Bueno, es que hoy he venido a hablar de la Iberia vaciada. Y claro, la guerra nos remite a otra discusión, a la del colapso, por ejemplo. Muchas veces me han preguntado si yo concibo el escenario del colapso ajustado a la metáfora de una guerra mundial. Y siempre he respondido que no. La metáfora de la guerra mundial reclama la existencia de grandes potencias dotadas de maquinarias militares importantes que compiten entre sí. Yo creo que el escenario posterior al colapso será un escenario que voy a describir e inmediatamente aclararé el adjetivo como neofeudal. No en el sentido de que aparezcan señores y siervos, sino en el sentido de la fragmentación. En recintos geográficos muy próximos entre sí, probablemente se harán valer reglas del juego muy diferentes, que en unos casos revelarán la pervivencia de las viejas estructuras y en otros, probablemente, la irrupción de proyectos nuevos.
Lo que ocurre es que el panorama se enrarece si coloco de por medio el concepto de ecofascismo. Ya sé que el término ecofascismo es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordarlo, sin embargo, que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecologista que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente en provecho de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado, también lo he hecho a buen seguro aquí en Burgos, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, esa obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que despliega Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Y esto, claro, frisa inevitablemente con la guerra en sus muchas manifestaciones. En el buen entendido, y acabo, de que no es lo mismo un ecofascismo desplegado antes del colapso, con las estructuras de poder tradicional en plena vitalidad, que un ecofascismo que cobre cuerpo después del colapso con esas estructuras muy debilitadas. Me viene ahora a la cabeza que hace un par de meses, presentando mi libro sobre Ucrania en Bilbao, en mi intento de responder a una de las preguntas mencioné el concepto de ecofascismo e inmediatamente tomó la palabra una mujer y me dijo: Carlos, me interesa que expliques qué es eso del ecofascismo y que transmitas al mismo tiempo un mensaje optimista. Pues cámbiame la pregunta, por favor, porque no se me ocurre cómo podría reunir lo uno y lo otro. Pero claro que sí, el colapso es también un escenario de violencia, que se agrega a un escenario de escasez. Es, si tengo que decirlo de manera rápida, una tragedia. Ahora bien, depende en alguna medida de nosotras y de nosotros que consigamos mitigar los riesgos que se derivan de lo uno y de lo otro. Teníamos una última intervención. Bueno, vamos a esperar aquí a... Buenas tardes, vamos a esperar aquí a Limón. Dos cosas breves. Una, en el relato que nos has hecho un poco del colapso y del futuro que puede venir, en relación también con las comunidades tradicionales, yo quería reseñar dos cosas, un poco en confrontación con lo que has dicho. En una, me ha parecido, así un poco, que late el trasfondo de la idea en el optimismo que planteas de que el colapso puede ser una oportunidad, ¿no? Y no sé, y lo digo así con autocrítica, no sé si de alguna manera es una especie de venganza o de frustración un poco de los proyectos de la izquierda, que no hemos sido capaces de ser relevantes en la política de reconstrucción del mundo actual, y que de alguna manera nos recreamos un poco a lo mejor en el colapso pensando que por ahí podemos tener una oportunidad. Esa es una de las cuestiones que quiero plantear. La segunda cuestión que quiero plantear, cuando hablas de las comunidades tradicionales y de sus peculiares virtudes, no puedo dejar de ser crítico con esto, porque de alguna manera yo soy heredero del sector de Arado, la generación que abandonó los pueblos, ¿no? Mi padre se define así. Y cuando ellos se remiten siempre al mundo rural, no solo hablan del tema del empleo, la falta de recursos, la falta de vivienda, la falta de tierras, que es algo muy evidente,
sino habla de una atmósfera un poco asfixiante. Cuando mis padres se refieren, y gente de su generación se refiere a los pueblos de Castilla, de donde provienen, el control social al que estamos sujetos no era nada agradable. O sea, no solo se fueron del pueblo por buscar un desarrollo mejor, también, sino por poder ser más independientes, poder hacer cosas que en el pueblo no podían hacer porque todo el mundo las podía hacer. Eso también es algo que las comunidades tradicionales o pequeñas, es algo que pesa. Entonces es algo que no sé cómo podemos también, es algo que también a lo mejor está en el dedo. Es lo que quería plantear. A ver, dos cuestiones interesantes. En relación con la primera, yo creo que se impone realizar una lectura crítica de lo que las diferentes modulaciones de lo que solemos llamar izquierda han defendido en relación con el mundo campesino. Han sido siempre hostiles. Cuando uno escarba en la obra de Marx, descubre que esa hostilidad es casi patológica, o al menos que lo fue hasta los años posteriores de Marx, en los cuales introdujo criterios y códigos diferentes. Probablemente sabes que mi tradición es la libertaria, pero esta crítica tengo que introducirla también en relación con mi propia tradición. Ciertamente los clásicos anarquistas del XIX concebían en el campesinado un grupo humano que podía tener una condición revolucionaria, pero la mayoría de las prácticas del anarquismo cobraron cuerpo en torno a las ciudades y a las chimeneas. Y sin embargo, yo creo que la idea de que el colapso se convierte en una especie de recompensa un poco ficticia, de venganza, desde la izquierda derrotada, tampoco tiene muchos fundamentos. Intento expresar esto de la mano de un enunciado preciso. Vuelvo a la tradición libertaria en la que me siento cómodo. Muchas veces he recibido una pregunta, a veces formulada de manera inquisitorial, que dice: bueno, eso de las ideas anarquistas está muy bien, pero ¿dónde se han plasmado en la historia de manera consecuente y prolongada? La respuesta que suelo escuchar entre mis colegas viene a invocar el caso de la Comuna de París en 1871, de los soviets en la Rusia del primer cuarto del siglo XX, de los consejos obreros en Alemania, en Italia o en Hungría, de las colectivizaciones durante la Guerra Civil Española o de Rojava y Chiapas. Es una respuesta respetable, pero a mi entender se queda corta. Yo sostengo de manera un poco provocadora que la mayoría de las comunidades humanas en los 5 continentes, desde tiempo inmemorial, se han organizado de forma autogestionaria y solidaria. Y que lo que es excepcional en la historia del planeta es el Estado, el capital y, bueno, esto remito a otro debate, la sociedad patriarcal. De tal forma que lo que estamos reivindicando debiera ser lo que debieran haber reivindicado las diferentes corrientes de la izquierda desde el siglo XIX. Pero no es casual, por cierto, que esas corrientes surgen en el siglo XIX, que es el siglo de la industrialización, de las chimeneas y de las fábricas rutilantes. Con respecto a lo segundo, entiendo perfectamente lo que planteas, en el buen entendido de que cuando yo he defendido las comunidades, las sociedades comunitarias tradicionales, no estaba pensando tanto en las nuestras de hoy como en las de los países del sur. En un momento determinado he utilizado un criterio descriptor y he hablado de culturas precapitalistas. Aquí existieron culturas precapitalistas hasta hace un puñado de décadas, pero han sido visiblemente anuladas, de tal manera que su efecto sobre nuestra cabeza es hoy probablemente nulo, incluso en el mundo rural. Entiendo que si esas culturas hubieran sido objeto de preservación, esa queja formulada legítimamente por muchas gentes del mundo campesino no tendría el mismo vigor. Permitidme que os proponga un ejemplo de lo que quiero decir. Un ejemplo que probablemente he mencionado en alguna ocasión aquí también en Burgos, y que creo que tiene 2 virtudes. Una, retratar que es una cultura precapitalista, y 2, dar cuenta de cómo se ha desmoronado aquí. La historia la contaba Rafael Azcona, que probablemente los más veteranos y veteranas recordaréis que fue, entre otras muchas cosas, el guionista de algunas de las películas de Berlanga.
Azcona relataba que en la década de 1950 hizo un viaje en coche entre Madrid y Zaragoza. Y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo. Apreció que había una venta, entró y pidió un café con leche. Observó que en la barra había unas magdalenas. Pidió una de ellas, la probó y resultó ser la más sabrosa que había tomado en su vida. Sabedor de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. ¿Y la venta? Estaba allí, muy visible. ¿A qué estaban buenas las magdalenas? No había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Sí, el camarero, más bien remisó a hablar, nos dijo: ya no las hacemos, las pedían mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de la visión económica que tenemos claramente encastrada dentro de la cabeza. ¿Cómo intento yo explicar esto? El camarero probablemente trabajaba 14 horas al día de pie y hablando en propiedad no mantenía ninguna conversación con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Y había decidido recuperar su condición de homo, abandonando su condición de homo económicos. El camarero, al que voy a suponer la condición de aragonés, no era un revolucionario, pero era un resistente. Alguien que rechazaba la lógica mercantil impuesta por el capital. Esto es cultura precapitalista en estado puro e infelizmente se ha desmoronado en nuestras cabezas, con lo cual yo admito que la construcción de un mundo nuevo es extremadamente difícil aquí, en los países ricos del norte desarrollado. Ojo que he dicho que es extremadamente difícil. No voy a afirmar taxativamente que sea imposible. Vuelvo a la idea de que tal vez la conciencia de la proximidad del colapso provoque sorpresas en nuestra conducta. No lo desdeño. Pero en cualquier caso admito que el problema que es invocado existe, en el buen entendido de que supongo que guarda estrecha relación con el aniquilamiento perfectamente premeditado y consciente de la cultura precapitalista que inspiró, por ejemplo, a nuestros abuelos anarquistas de hace 100 años. En la mayoría de los casos esa gente procedía del mundo rural o eran hijos o nietos de gentes originarias del mundo rural, con lo cual conservaban códigos de trabajo colectivo y de solidaridad y apoyo mutuo que infelizmente hoy no son tan fácilmente identificables. Pues muchísimas gracias, Carlos, porque siempre... Gracias por tu siempre ordenado discurso. Esperamos que te hayas sentido a gusto entre nosotros. Aquí tenéis los libros que podéis adquirir y poquito a poco pues vamos desalojando el salón. Si me esperáis el viaje de vuelta a Madrid, os lo agradeceré mucho.